programa Memoria del Mundo por hacer posible este taller. A continuación, cedo la palabra al señor Ignacio Ayala, director del Centro de Formación de la Cooperación Española. Muchas gracias, María. Estoy especialmente orgulloso y satisfecho de que personalidades, el señor ministro, personalidades de la UNESCO y todos ustedes, expertos en la materia, estén aquí en este centro de formación de la cooperación española. Para nosotros es un orgullo y una satisfacción, y les quiero dar una bienvenida calurosa, una bienvenida a todos ustedes a este centro que, como saben, es uno de los 4 centros que tiene la cooperación española en Latinoamérica. Luego, si tenemos tiempo, en unos minutos al final, tendremos un pequeño vídeo sobre lo que son los centros de formación, simplemente un poco pues, para que ustedes sepan en qué contexto la cooperación española trabaja en el fortalecimiento institucional. El tema de hoy, concretamente el seminario Programa Memoria del Mundo, la preservación y promoción del patrimonio documental en Centroamérica, es para la Agencia de Cooperación un aspecto fundamental. A veces no se le ha dado al patrimonio documental la importancia que realmente tiene. Nosotros incluso en este centro albergamos el archivo municipal de Antigua y estamos muy orgullosos de ello porque consideramos que efectivamente cuidar el patrimonio documental es la base para primero conocer muchas veces, digamos, nuestra historia mucho más en profundidad, y también, digamos, esto para cuestiones importantes, cuestiones de litigios, cuestiones, digamos, jurídicos, es fundamental. Por lo tanto, un país, una ciudad desarrollada cuida su patrimonio documental. Y como no quiero ocupar demasiado tiempo, puesto que lógicamente el trabajo es un trabajo intenso que van a hacer ustedes, yo simplemente quisiera dar la palabra a mis compañeros de mesa. En primer lugar, en nombre del Ministerio de Justicia, de Cultura y Deportes, al señor don Max Araujo. Muchas gracias, muy buenos días. Doctor Oscar Hugo López Rivas, ministro de Guatemala de Educación. Doctor Leonel Armas, especialista en políticas de libertad de expresión, coordinador de los sectores de ciencia y comunicación. Doctor Frank Rafael Arrué, comisionado de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas y también ahora encargado de la Dirección de Comunicación de la UNESCO. Doctor Julio Carranza, director de la Organización de las Naciones Unidas, UNESCO en Guatemala. De doña Ixla Panavesca, especialista en la sección de acceso universal y preservación del programa Memoria del Mundo UNESCO. Doctor Ignacio Ayala, director del Centro de Formación de la Cooperación Española de la Antigua Guatemala. Estimados miembros de los comités de Memoria del Mundo de los distintos países de Centroamérica. Para el Ministerio de Cultura es un privilegio asistir a este evento por varias razones. La primera, porque nos tocó el privilegio de fundar ese comité en Guatemala a solicitud de la representación de UNESCO en este país. Fui uno de los colaboradores en ese momento. Me tocó hacer la estructura jurídica y el comité está funcionando bajo la dirección de Líderes Barrientos. Este Comité Nacional ha hecho un trabajo extraordinario en Guatemala, poco conocido. En principio se asesoró al registro de la Policía Nacional en los primeros momentos que se hizo indispensable y necesario. Se han coordinado actividades relacionadas con el trabajo del Ministerio Público para la manipulación de documentos, sobre todo en momentos difíciles, y se han dado otras capacitaciones. Se ha trabajado en distintas documentaciones, en distintos archivos, en distintos acervos. Y quiero decirles que Guatemala es un país rico en acervos documentales. Desde el patrimonio prehispánico, en las estelas mayas, en los distintos objetos donde hay inscripciones, donde hay narraciones, donde hay historias y leyendas. En el patrimonio colonial, nosotros tenemos un archivo general de Centroamérica extraordinario, donde está la historia prácticamente de la Mesoamérica colonial, que se
se ha constituido también en el Archivo Público Nacional. Estamos trabajando en la recuperación del acervo cinematográfico de Guatemala, puesto que desde que empezó ese arte, ya en Guatemala se estaban haciendo las primeras exposiciones, incluso los primeros documentales. También tenemos una serie de archivos valiosos en el interior de Guatemala, donde hemos encontrado partituras en donde maestros de capilla de ascendencia indígena aportaron al mundo música barroca, incluso en los idiomas locales. Todo eso hace que Guatemala sea un país rico en acervos documentales, pero también en los objetos que le son conexos, porque al final el programa Memoria del Mundo trabaja con esos acervos exactamente como documentales, pero también con los objetos que le son inherentes, en los cuales no tendría sentido ese patrimonio. Pero también los demás países de Centroamérica lo son, pero también los demás países tienen archivos extraordinarios que hay que conservar, que hay que cuidar, que hay que preservar para la historia. Nosotros somos consecuencia de nuestro pasado y vamos a construir nuestro futuro conociendo el presente y salvaguardando nuestra memoria. Es por eso que para el Ministerio de Cultura es un verdadero privilegio y un honor estar en este evento que indudablemente nos va a dar a todos los participantes más luces de cómo conservar ese rico y variado patrimonio documental, que nos va a enseñar cómo preservarlo mejor, cómo cuidarlo mejor. Y en ese sentido agradecemos todas las colaboraciones y cooperaciones que se nos dan constantemente. Cooperaciones que se materializan en lugares como este. Ustedes escucharon que está el acervo de la Municipalidad del Antiguo Guatemala, pero también de las otras cooperaciones que recibimos y especialmente de UNESCO. Sean bienvenidos a esta ciudad, Patrimonio Cultural de la Humanidad, una ciudad que estamos también luchando para preservarla como debe preservarse, con su originalidad, aceptando la incorporación de lo que sea necesario. Porque también ese acervo documental tiene sentido, cuando hablaba de lo que le es anexo, no solo en objetos, sino también en los lugares respectivos. Y entonces es importante para nosotros, sabiendo que tenemos un patrimonio cultural rico y variado, tangible e intangible, saber que en el patrimonio documental está gran parte de ese patrimonio. Hemos preparado desde hace algunos años la candidatura de Recordación Florida de Fuentes y Guzmán. Pero no es el único documento extraordinario que tenemos. Tenemos también el original, para quienes no lo saben, de la verdad y notable conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Se encuentra en bóveda en el Archivo General de Centroamérica, que ustedes visitarán el día de mañana. Pero también tenemos un documento extraordinario que no está en Guatemala, que es el Popol Vuh, que se encuentra en Chicago. Y además los códices que se encuentran en distintas partes del mundo. Entonces, para nosotros es importante reconocer nuestro patrimonio documental y solicitar en su momento las declaratorias correspondientes para que se conviertan en patrimonios del mundo. Sean entonces bienvenidos a este Centro de Formación Español, tan importante también para la cultura guatemalteca, para la cultura centroamericana, porque es un punto de encuentro, es un punto constante de reunión donde analizamos y discutimos diversos aspectos, uno de ellos el relacionado con los patrimonios culturales. Desde su formación ha hecho un trabajo extraordinario y nosotros como Ministerio de Cultura estamos agradecidos por ello, porque nos han dado una serie de posibilidades para que guatemaltecos se vayan formando. Aquí se ha trabajado mucho en la cuestión de edición de libros, de publicación de libros con metodologías no tradicionales. El CONCERLAC, Centro Regional de Fomento del Libro y la Lectura, la ha convertido en una de sus casas. Y bueno, los guatemaltecos hemos salido favorecidos en eso, que es parte también del acervo documental. Y finalmente quiero manifestar la alegría de Guatemala, que un compatriota, el doctor Fran Arruel, esté ocupando un alto cargo en la UNESCO, puesto que sabemos de su trabajo, sabemos de su compromiso y sabemos del beneficio que eso va a traer para toda Iberoamérica. Muchas gracias. Muchas gracias.
Tiene la palabra don Juan Rafael Lerruet, director general de la UNESCO. Bueno, muchísimas gracias. Quisiera agradecer al doctor Ignacio Ayala y la hospitalidad de este centro de capacitación de la cooperación española, y en particular quisiera agradecer la presencia del señor ministro de Educación, Héctor Hugo López, y del señor viceministro de Cultura, Max Araujo, así como de los colegas de UNESCO, Julio Carranza, director de la Oficina Nacional, y de nuestra experta en memoria del mundo, Iskra Panerska, y del experto de la Oficina, Leonel Armas, que nos acompañan hoy, y de todos los que han hecho posible esta actividad. Quisiera darles la bienvenida a este seminario a quienes son guatemaltecas y guatemaltecos, pero especialmente a quienes también vienen de la región centroamericana, de otros países. Este es un seminario que teníamos mucha expectativa con Iskra en la sede de París. Habíamos estado conversando y les confieso que fue iniciativa mía el haber adelantado incluso un poco las fechas para poder venir lo más pronto posible a la región latinoamericana. Es para mí un verdadero privilegio estar hoy en la Subdirección General de UNESCO para Comunicación e Información, en el sector de Comunicación e Información. Veníamos comentando con Julio en el camino, en la carretera, que también es importante que mencionemos que el sector de Comunicación e Información no es precisamente el Departamento de Información Pública, que también hay en la UNESCO, sino más bien el sector que ve las políticas de información y las políticas de comunicación. Y esto es fundamental, esto es particularmente importante. El esfuerzo nuestro es entender cómo la comunicación es parte de ese mandato general de UNESCO. Y si ustedes se recuerdan, la UNESCO en su constitución hay dos temas que siempre mencionamos. Uno dice que como las guerras empiezan en la mente de las mujeres y los hombres, es en la mente de las mujeres y de los hombres del mundo donde debemos de empezar la construcción de la paz. Y es ese mensaje de paz, esa comunicación por la paz que debemos de tener todos en este momento en el mundo en general. Y por eso es que UNESCO le da particular atención al tema de comunicación. Desde comunicación por la vía del arte, comunicación por la vía del uso de las nuevas tecnologías, del internet, o comunicación a través de defender la libertad de prensa y los medios de comunicación. En cualquiera de estas formas, la comunicación como construcción de la paz es una de las bases fundamentales del mandato de la UNESCO. Y el otro tema que yo siempre menciono, que mi querida amiga Ana Isabel Preda me lo hizo leer al principio cuando la primera vez que me enseñó la constitución de UNESCO, decía: UNESCO es una organización creada, por cierto, creada 2 años antes de la Declaración Universal de Derechos Humanos, una institución creada en el mundo para promover la paz, facilitando, decía, el libre flujo de ideas y de conocimiento entre los pueblos del mundo. Ese libre flujo de ideas y de conocimiento entre los pueblos del mundo es precisamente lo que mejora el entendimiento de nuestros pueblos, lo que borra los prejuicios, el racismo, la discriminación, la xenofobia o los conflictos étnico-culturales que puedan haber en el mundo, e incluso los conflictos religiosos que provocan guerras hoy por posiciones fundamentalistas. Este mejor entendimiento entre los pueblos debe mejorar la cultura de paz, la cultura de respeto, la posibilidad de entenderse mutuamente entre todos los pueblos del mundo. Este es el mandato que tenemos. Y en este mandato, por supuesto, defendemos temas, algunos temas no son fáciles en el mundo de hoy. La libertad de prensa y la protección de periodistas es una prioridad. La diversidad de los medios de comunicación y la profesionalización de los medios de comunicación tampoco es fácil. En unas partes del mundo esto es bien visto, en otras partes no tanto, pero es una de las prioridades. Trágicamente hemos visto cómo, yo vengo de varias reuniones en Helsinki una y en Nueva York la otra, celebrando el Día Internacional de Libertad de Prensa, donde tuvimos que reconocer que la violencia contra periodistas ha aumentado. La violencia de acoso sexual por internet contra mujeres periodistas ha aumentado en el mundo. Son temas de preocupación a los cuales se le debe prestar atención. Una de las propuestas
esto lo pienso decir después en el evento que tengamos públicamente, pero una de las propuestas que yo he lanzado, esta es mi quinta semana en UNESCO, estoy realmente empezando, conozco UNESCO desde hace mucho tiempo y he trabajado con UNESCO muy a menudo, pero es hasta hoy que tengo la oportunidad de ser funcionario de la Secretaría. Y una de las iniciativas que he llegado a plantear es que el gran consenso que llegó a Naciones Unidas el año pasado fue el consenso de las metas de desarrollo sostenible. Es la nueva agenda del año 2030, del 2030. Y hay 17 metas alcanzables. A diferencia de lo que fueron las metas del milenio, aquellas eran metas del mundo desarrollado sugeridas al mundo en vías de desarrollo. Estas no. Estas son metas para todo el mundo, asumidas por consenso para todos. Todos los países del mundo, miembros de Naciones Unidas, asumieron que todos tienen problemas de pobreza y personas de pobreza que hay que combatir. Todos asumieron que tienen que combatir la desigualdad de género en sus respectivos países. Todos asumieron que tienen que defender el desarrollo desde una perspectiva de derechos humanos y garantizar el derecho al agua, a la alimentación y, con mucho énfasis, el derecho a la educación, por lo que me alegra muchísimo compartir esto con el señor Ministro de Educación. Además, se establece que debe defenderse, protegerse y defenderse la diversidad cultural del mundo. También por eso me alegra estar con el Ministerio de Cultura. Guatemala es un país pequeño y toda América Latina somos en nuestros respectivos países precisamente expresión de esa diversidad cultural. Entonces, es en estos momentos en que esas metas que se asumieron por consenso nos pueden servir como un nuevo marco de referencia. Y el planteamiento que yo estoy haciendo, hay una meta que es la meta 16, que dice establecer como base para el desarrollo sociedades en paz, incluyentes, con acceso a la justicia, transparentes y con acceso público a la información. No dice acceso a la información pública, sino acceso público a la información. De la meta 16, especialmente el 16.10, les animo a que las busquen. Y en esta meta, yo digo el acceso a la información de todo tipo, pues, si es información histórica, si es información científica, si es educación o si es información periodística, es una prioridad para una sociedad en democracia y una sociedad que aspira al desarrollo. Y utilizando este nuevo marco de referencia, que ya no es el marco de la crítica de ciertos países únicamente, sino ahora es el marco de referencia de la totalidad de países, a lo que nos comprometemos todos con una perspectiva de derechos humanos, es que todo país debe tener un mecanismo de el primer medio de acceso a la información, que es la libertad de prensa y la diversidad de medios. Y por consiguiente debe haber un mecanismo de protección de estos medios en todos los países del mundo, no en unos particularmente señalados como se hizo inicialmente con algunos planes pilotos, sino ahora en la totalidad de países del mundo. La protección de periodistas, de medios, las leyes de acceso a la información y todos los temas de acceso a la información deben ser una prioridad para lograr las metas. Y todos los países se obligan a sí mismos, por la decisión que tomaron en la Asamblea General, de hacer un informe anual sobre el avance de las metas, las 17 metas de desarrollo sostenible, incluyendo la meta 16, que implicará hacer un informe anual sobre la protección de la prensa, de los medios de comunicación y de los medios de información en general. Esto implica también leyes de acceso a la información pública. Dentro de ese marco, pasamos ahora al tema de interés para ustedes como bibliotecarios, archivistas que ustedes son. Dentro de ese marco entiendo también que también está el interés de tener acceso a la información de los documentos y de carácter histórico y de los monumentos y de los memoriales históricos de nuestros pueblos. ¿Por qué? Porque la historia no es algo del pasado, la historia es algo del presente. Y los historiadores cada vez coinciden, cada vez más, que la historia no es un lugar al que se llega, al determinar hechos históricos, sino es un proceso constante que se vive. El documentar la historia es un fenómeno de todos los días. En derechos humanos hablamos del derecho a la verdad. Yo siempre decía también que el establecer la verdad no es un estadio, nadie puede decir que posee la verdad, es un proceso que elaboramos todos. Y en ese proceso de establecer la verdad de los hechos, de documentar nuestra historia, todos los materiales del pasado muy lejano, del pasado menos lejano, del pasado reciente o del presente, son importantísimos. Pero importantes en la medida en que el público tiene acceso a ellos.
siempre tuvimos un poco la idea de que la actividad intelectual, y esto creo que son nuestros resabios de la Edad Media, la actividad intelectual era privilegio de las élites que tenían la oportunidad de educarse. Pero no, la actividad intelectual debe ser el ejercicio diario de toda niña, todo niño desde las primeras edades, o debe ser el ejercicio diario de toda ciudadano, de toda persona en cualquier territorio. El tener acceso a documentación es importantísimo. Yo tuve la suerte personal de estar en Florencia el año pasado en una conferencia sobre migrantes y fui al archivo Medici. Y para mi sorpresa me entraron al archivo y me dijeron: aquí están las cartas donde se formulan su política de refugiados para Europa en el periodo del Renacimiento, los Medici. Y me empezaron a pasar, y nosotros no creemos en los guantes, me dijo, porque esto es toda una discusión técnica que ustedes sabrán más que yo, porque los guantes le hacen más daño a los materiales que la mano sin guantes. Pero era interesante como ellos, con mucho orden, con mucha disciplina y con mucho cuidado, pero lo importante era hacer accesibles estos materiales. Y lo estaban digitalizando todo y por supuesto subiendo a un portal web de internet para que todo estudiante pudiera aprender de estos documentos históricos. Una de las experiencias maravillosas. Hicieron ellos una presentación sobre las políticas de refugiados del Renacimiento. Muy importante para el debate sobre refugiados en la Europa de hoy. Pues bien, en ese patrimonio que queremos defender de la humanidad, comentábamos con el amigo Asís, que está acá, que ahorita voy a hablar de él, pero que la UNESCO tiene muchos patrimonios, patrimonio científico, patrimonio de la diversidad biológica, etcétera, pero en temas de memoria histórica hay tres patrimonios importantes, ¿no? El patrimonio de la humanidad, que es el que más conocemos porque esta maravillosa ciudad de la Antigua es patrimonio de la humanidad. El patrimonio intangible o el patrimonio inmaterial, según como le llaman, que es el legado y la herencia de nuestros pueblos en su tradición oral, musical, cultural. Nosotros en Guatemala tenemos también este legado. Recientemente se declaró el jazz como parte de ese patrimonio de la música afrodescendiente en ciertos países como un legado inmaterial de la humanidad, que hay que defenderlo y protegerlo como todos los legados que tenemos, todas nuestras danzas históricas también en Guatemala de igual forma. Pero hoy tratamos un tema que le corresponde, por ser de documentación, al sector que me tocó dirigir, el sector de comunicación e información, que es el programa en memoria del mundo referido al patrimonio documental. Y el patrimonio documental es para mí igual, estos tres patrimonios, digamos, históricos deben de verse en igualdad de condiciones, deben verse con igualdad de importancia, porque tan importante es guardar esta maravilla del edificio histórico que tuvo a la Compañía de Jesús en la época colonial de Guatemala. Entonces podemos reconstruir esta memoria de lo que fue la historia de ese momento, pero tan importante es guardar los archivos que en este edificio también están contenidos y están preservados, o en cualquier otra parte, como lo es el preservar las tradiciones, como digo, la danza, la cultura, la música o las historias orales que transmiten nuestros pueblos como parte de ese patrimonio inmaterial, ese patrimonio intangible. Yo creo que esta visión de la importancia de lo que estamos haciendo hoy debe centrarse. De alguna forma, a nivel mundial se conoce menos del programa de memoria del mundo. Y en parte pienso que es porque ustedes, los y las expertas en documentación, en centros de documentación, en archivos, en bibliotecas, son realmente la élite de élites, lo cual lo digo con mucho cariño y simpatía, no con crítica, ¿no? Son los grandes, las grandes y los grandes especialistas en esta materia. Pero hoy lo que este programa propone es cabalmente partir de esa experticia de ustedes para establecer procedimientos de declaraciones sobre los documentos que hay que salvaguardar y darlos a conocer al mundo en la forma más fácil, generar mecanismos de acceso que faciliten esto. Yo estuve recientemente con Iskra en la reunión de Abu Dhabi, que es donde se han hecho muchas de las reuniones con apoyo de Emiratos Árabes, sobre el programa Persist, que es el programa de reflexión sobre memoria del mundo. El programa tiene que estarse adecuando.
Y el debate más interesante era cómo para los archivistas hoy la dinámica científica les pone una doble, digamos, dicotomía en su formulación de metodologías. Porque en cuanto a documentos históricos, por supuesto el tema es preservemos lo más que podamos, salvaguardemos estas maravillas de documentos físicos, de documentos que están escritos o están plasmados en obras de arte o en videos antiguos o en algo material. Protejámoslos del clima, del tiempo, garanticemos que se digitalizan para el uso futuro. Pero en cuanto al desafío del presente, la mayoría de la comunicación, y especialmente la comunicación oficial de instituciones de Estado, se están trasladando al tema digital. Y en el tema digital la lógica es a la inversa. En el tema digital la información es igualmente importante. Pero la diferencia es que ahora, como todo va a ser digital, no todo va a ser fácilmente organizable para hacerlo accesible. Entonces aquí el desafío va a ser la selección. ¿Cómo selecciono yo aquello que es históricamente imprescindible y de absoluta importancia para poder archivarlo y hacerlo accesible a todas las personas en el mundo? Entonces, desde la idea de salvar lo que se pueda y todo lo que se pueda en el pasado, hasta el desafío de tener que seleccionar en el presente y en el futuro. Y el segundo desafío que me contaban los expertos, no me la doy de experto, yo estoy en mi proceso de aprendizaje en estos temas, y el segundo desafío era el cambio tecnológico tan acelerado. Me decían, nosotros empezamos poniendo la información en discos floppy disk, y sin embargo esa tecnología ya quedó rebasada, y hoy pasamos a CDs, a DVDs, y hoy a USBs, y después a otro tipo de memorias, a la nube, a guardar la información. Y el problema que estamos teniendo, me explicaban ellos, es que hoy la tecnología avanza con mayor velocidad. Entonces cada 2 años se renueva la tecnología. Y de alguna forma la tecnología que usamos para guardar esta riqueza histórica, este patrimonio, queda obsoleta ante las nuevas tecnologías que nos surgen. El gran desafío es cómo vamos generando un sistema en que no importa en qué tecnología lo guardamos, lo vamos a poder hacer accesible para el futuro. Estos son los grandes desafíos que enfrenta la humanidad hoy. Y esta es la idea de estos programas de capacitación que ha organizado el secretariado desde París, que coordina nuestra amiga Iskra Ponesca, para la memoria del mundo. Porque la idea es cómo este gran desafío y con la importancia que tiene, nos aventuramos a pensar en alternativas. Y el propósito nuestro es no tener la respuesta mágica desde París, desde la sede, sino el propósito es al inverso, es escucharlos a ustedes. Es cuáles son las sugerencias que las y los bibliotecarios, las y los archivistas, las y los gente que se dedica a la documentación y al guardar documentos pueden trasladarnos. ¿Cómo formular? Estamos en este momento, por cierto, en un proceso de reevaluación del programa de Memoria del Mundo, y la resolución que ha salido del Comité Ejecutivo de la UNESCO hace un mes, en el que estuve yo y estuve en la negociación de la resolución, es precisamente de felicitar el proceso de evaluación de este gran programa, y de esperar a la expectativa para el próximo Comité Ejecutivo y especialmente para el año entrante, después de la cumbre de Memoria del Mundo, que debería ser más o menos en enero, esperar cuál va a ser el resultado final de esta reevaluación y esta reformulación. Ese es el objetivo 1. Y el objetivo 2 es siempre dar a conocer más este programa. Como decía, por alguna razón que yo no entiendo, este programa de Memoria del Mundo es menos conocido que el de Patrimonio de la Humanidad o el del patrimonio inmaterial o intangible. Y debería ser igualmente conocido. Los tres hay que entenderlos en unísono. Los tres son parte de ese legado histórico que queremos todos salvaguardar y que nos sirva. Yo siempre decía, un pueblo que no tiene el derecho pleno de asumir su pasado no va a ser enteramente libre para diseñar su futuro. Entonces, asumir nuestro pasado es fundamental. Y eso queremos hacerlo con ustedes, con los consejos de ustedes y con la colaboración de ustedes. Déjenme terminar diciendo nada más que tenemos 2 grandes capacitadores que la UNESCO invitó: a la amiga Julia del Archivo General de México, el apellido no lo pronuncio porque me costaba mucho pronunciarlo, perdón, pero que
nos encanta que esté aquí, y el amigo David Aziz, que es un hombre tremendamente humilde porque realmente fue de los iniciadores de este programa. Él me decía a mí personalmente que la idea fue de don Federico Mayor, el director general de la UNESCO en ese momento. No lo dudo, Federico era un hombre de mucha creatividad y sigue siéndolo, un hombre de mucha iniciativa en el mundo entero, pero a nuestro amigo Aziz le tocó ser quien formulara ya por escrito las bases iniciales de este gran programa de Memoria del Mundo. Entonces ustedes tienen también el privilegio de tener entre los capacitadores para este programa a el que tuvo el privilegio de iniciarlo en la UNESCO y lo conocen mejor que absolutamente nadie. Agradecemos la presencia de ambos acá y la presencia de todos ustedes. Gracias. Es un honor para mí dar la palabra al doctor Óscar Hugo López Rivas, ministro de Educación de Guatemala, también presidente de la Secretaría Técnica de Cooperación Nacional con la UNESCO. Señor Frank Larue, subdirector general de la UNESCO del sector de comunicación e información. Señor viceministro de Cultura, doctor Max Araujo. Señor Julio Carranza, director y representante de la Oficina de UNESCO Guatemala. Señores expertos del Programa de Memoria del Mundo de UNESCO. Señor embajador de Guatemala en Francia y delegado permanente de Guatemala ante la UNESCO, el licenciado Marco Tulio Chicas Sosa. Señor director del Centro de Formación de la Cooperación Española, doctor José Ignacio Ayala. Señora Isca Paleuska, especialista de la sección de acceso universal y preservación del Programa de Memoria del Mundo, UNESCO. Señores y señoras representantes de archivos y bibliotecas y comités nacionales de memoria del mundo de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Honduras. Señoras y señores, me uno a la bienvenida que se les presenta a los nacionales y a los extranjeros ante su visita a este bello lugar. Espero que además de la oportunidad que se tiene de participar en este taller y adquirir esos conocimientos, esa información básica que hoy van a tener la oportunidad de compartir con dos grandes expertos que han sido invitados para el efecto, pues tengan también la gran oportunidad de visitar y conocer este bello lugar de nuestra Guatemala, que ya se ha dicho es patrimonio de la humanidad. La UNESCO, como respuesta a la preocupación por el estado de la conservación y el acceso al patrimonio documental mundial, creó en el año 1992 el programa Memoria del Mundo. La creación del Comité Nacional Memoria del Mundo en Guatemala está conformado por un grupo de expertos, especialistas y guatemaltecos comprometidos con la conservación y la preservación del patrimonio documental del país. El programa Memoria del Mundo tiene tres objetivos principales: fortalecer la preservación del patrimonio documental mundial mediante las técnicas más adecuadas, facilitar el acceso universal al patrimonio documental mediante actividades consistentes en promover la producción de copias y catálogos que son objeto de consulta en Internet y en publicar y distribuir libros, CDs, DVDs y otros productos de la manera más amplia y equitativa posible. Además, crear un nivel de conciencia en todo el mundo de la existencia y la importancia del patrimonio documental. Este taller surge como una iniciativa conjunta de la UNESCO, la Secretaría del Programa de Memoria del Mundo de la UNESCO París, Francia, y la Oficina de UNESCO en Guatemala, con el apoyo de nuestra Embajada en Francia, la Delegación Permanente de Guatemala ante la UNESCO y la Secretaría Técnica de la Comisión Guatemalteca de Cooperación de la UNESCO, adscrita al Ministerio de Educación. Esta actividad constituye un espacio de encuentro y aprendizaje sobre uno de los mayores desafíos que tienen nuestros países ante los peligros que afronta el patrimonio documental, como lo son el deterioro causado por los desastres provocados por el hombre, el deterioro causado por la ignorancia o la negligencia en su manejo,
por los desastres naturales, etc., ante los cuales todos tenemos el compromiso y la responsabilidad de garantizar su integridad y su seguridad mediante la aplicación de mecanismos adecuados de custodia, conservación o protección sin excluir su accesibilidad. Cabe señalar que la riqueza histórico-cultural que Guatemala tiene, igual que nuestros hermanos centroamericanos, en acervo documental materializado en el Archivo General de Centroamérica y otros archivos en poder privado, es uno de los aspectos que debemos de trabajar fuertemente para salvaguardarlos. Agradezco el haber aceptado nuestra invitación para ser artífices a partir de su participación en este taller de la integración y presentación de expedientes de nominación al registro del programa Memoria del Mundo, y expreso a ustedes nuestro deseo porque los conocimientos adquiridos y el intercambio de experiencias entre los países participantes tengan los mejores resultados a favor de la preservación del patrimonio documental de los países de la región, generando las sinergias necesarias que aseguren acciones contundentes por parte de los gobiernos con el apoyo de investigadores, expertos y la comunidad, que permitan la preservación y la conservación del patrimonio documental y cultural de nuestros países. Quiero unirme al beneplácito manifestado por el señor viceministro de Cultura y Deportes, el doctor Max Araujo, en el sentido que nos sentimos enormemente agradados ante la participación del doctor Frank Larue como subdirector general de UNESCO en el sector comunicación e información. Nuestros mejores deseos y parabienes porque el ejercicio de ese nuevo cargo sea digno para todo el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Como director de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en Guatemala, tiene la palabra don Julio Carrata. Muchas gracias. Voy a hacer una intervención muy breve para poder dar paso a la parte sustantiva, o el comienzo de la parte sustantiva de esta importante actividad. En primer lugar, dirigirme y saludar a los que nos acompañan en la mesa, señor Ministro de Educación, Oscar Hugo López, aliado y protagonista fundamental del trabajo de la UNESCO en Guatemala, en su condición de ministro, en su condición de hombre de la cultura, en su condición de presidente de la Comisión Nacional de Cooperación con la UNESCO y también en su condición de amigo solidario. Al señor Max Araujo, importante representación de la comunidad intelectual de Guatemala. Creemos un gran acierto el hecho de que haya ascendido a la condición de viceministro de Cultura de la Nación, también aliado fundamental del trabajo de la UNESCO. Señor Frank Larue, amigo de tantos años, amigo admirado y que en estos momentos ocupa por sus méritos y por todo lo que tiene para darle no solamente a Guatemala sino al mundo la importante posición de subdirector general de la UNESCO para la comunicación y la información. Noticia que nos llenó de alegría a todos y de orgullo a Guatemala. Señora Iskra Panesca, también amiga de muchos años, trabajamos hace 10 años juntos en la oficina de Clinton en Jamaica y ahora tiene a su cargo en París la conducción de este importante y complejo programa y es una de las más importantes asesoras y colaboradoras del señor subdirector general. Otros importantes amigos que hay aquí, el señor Marco Tulio Chica, embajador de Guatemala ante la UNESCO, que ha sido para nosotros un apoyo extraordinario y lo sigue siendo y es reconocido sin lugar a dudas como uno de los embajadores más activos, importantes e influyentes de América Latina en la UNESCO. Por acá también está Isabel Prena, quien tanto ha hecho porque la UNESCO tenga una presencia fundamental en Guatemala y también porque Guatemala tenga una presencia fundamental en la UNESCO. Y durante muchos años aportó, hizo mucho también porque la UNESCO tuviera una presencia cada vez más influyente en el mundo. También tenemos el honor de que nos acompañe aquí. También está aquí
Anabela Rivera, que ha contribuido mucho a este evento y a otras importantes actividades, y es una de las personas fundamentales para empujar temas centrales en la agenda, no solamente intelectual, sino en la agenda también política de la Guatemala en estos momentos. Señora Lisbeth Barrientos, que ha dirigido y dirige el Comité de Memoria del Mundo en Guatemala, que está haciendo mucho, pero por todo lo que hemos escuchado aquí, tiene todavía mucho por hacer para elevar la presencia de la importante documentación histórica que existe en Guatemala en la lista de memoria del mundo. Y señor Ignacio Ayala, director del Centro de Formación Española, lo dejé para el final porque quiero destacar la importante cooperación y aporte que el Centro de Formación de la Cooperación Española en Guatemala hace a toda actividad, obra, proyecto vinculado a la promoción de las mejores ideas, vinculado a la promoción de la cultura, vinculado a empujar los temas más nobles que la agenda guatemalteca necesita a través de la organización aquí de diversas actividades. Hemos participado en varias de ellas. Es ya una razón de éxito el hecho de que una actividad sea organizada en este lugar, porque las personas que aquí están, su director y las paredes de este centro ya constituyen de entrada una motivación para la reflexión más profunda. Es un lugar donde la historia nos convoca. Por acá me decían que aquí venía esa figura emblemática del antiguo Guatemala, el hermano Pedro, a confesarse en la época en que era el principal animador de la vida de esta ciudad. También nos decían que por aquí entró a esta región del mundo el café, al principio como planta ornamental y finalmente ya saben para qué, y ahí sigue, y fue precisamente en las paredes que guarda este histórico monumento, este histórico edificio donde comenzó esa historia. De manera que quiero agradecer la respuesta inmediata que dio el director Ayala para que esta reunión se desarrollara en este lugar, garantizando de entrada su éxito. Ahora solamente quiero decir dos palabras acerca de la importancia que también, por supuesto, quiero dar la bienvenida al fundador, vamos a decir conjuntamente con uno de los directores generales de UNESCO más importantes que ha habido, el señor Federico Mayor, que conjuntamente con Abdelaziz fueron los creadores y fundadores de este programa Memoria del Mundo, que ya tiene una trayectoria de unos años que sabemos que ahora en manos de Frank y de Iskra, con la contribución de todos nosotros, se va a fortalecer. De manera que bienvenidos a todos los que aquí están. Y ahora quería decir solamente una cosa que me parece muy importante. Yo aprecio que este programa tiene una importancia fundamental. No es que por sí solo la tenga, sino por la contribución esencial que en mi opinión hace a un propósito mayor. Y ese propósito mayor, en mi opinión, a través de la preservación documental, donde queda recogido grandes momentos y grandes avances en los procesos históricos y civilizatorios, creo que la preservación de esto es fundamental para darle un mayor peso a la historia. Pero no solamente darle un mayor peso a la historia por la importancia que tiene la historia en la cultura de cada ser humano y en la cultura de cada comunidad. El peso que tiene la historia para hacer a los seres humanos mejores a través del conocimiento de su propia trayectoria como especie, sino además porque debemos hacer, en mi opinión, insistir, y creo que en esto la UNESCO tiene un papel fundamental, en que la historia se convierta en un factor activo en la construcción del presente y en la construcción del futuro. Les voy a decir que a veces vemos con preocupación cuando algunos líderes del mundo, con la mejor voluntad del mundo quizás, aprecian los desafíos que están, pero también aprecian las contradicciones y la contradicción de la historia y resuelven el problema diciendo: olvídense de la historia, construyamos el futuro. O no se dejen atrapar por la historia, hay que avanzar. Yo creo que no hay que dejarse atrapar con la historia en el sentido de que le impida a uno avanzar. Pero creo que sería un error olvidar la historia como un factor fundamental para la construcción del presente y para la construcción del futuro. Creo que debemos superar, no digo en Guatemala, digo en Guatemala y en el mundo, un proverbio popular que anda por ahí,
que a mí, además de simpático, me parece que lamentablemente dice una gran verdad, y es ese proverbio que dice: la historia se hace con la memoria y la política se hace con la amnesia. Cuando realmente la historia forma parte fundamental, el conocimiento de la historia, en la interpretación del presente y en la construcción de proyectos de futuro, y por lo tanto la política también se haga desde la historia y no con la amnesia, seguramente vamos a tener mejores proyectos y seguramente vamos a caminar hacia sociedades mejores. Y si alguien duda de esto, escojan sobre qué lugar del mundo quieren debatir, para que vean la importancia tremenda que tiene esto en un momento tan complejo como el que estamos viviendo. En este programa hemos querido también que tengan la oportunidad, sobre todo los que nos visitan de Centroamérica, de ir a algunos lugares emblemáticos de la historia de Guatemala y también de la historia misma de Centroamérica, como es el caso, por ejemplo, del Archivo General de Centroamérica, donde, como expresó el viceministro Max Araújo, y también confirmaban el ministro y Frank, están guardados tesoros extraordinarios de la historia de esta región, teniendo en cuenta la importancia que en sus orígenes jugó esta ciudad del antiguo Guatemala, capital de la Capitanía General de Centroamérica, que se extendía hasta las fronteras de Costa Rica con Panamá en las épocas originales de la colonia, y después la capital de Guatemala. Y yo hice una visita allí, me correspondía por la responsabilidad que tengo en Guatemala, y realmente salí impresionado de descubrir la existencia allí de documentos originales, de obras emblemáticas de la historia no solamente de la región, sino de la humanidad, como es, por ejemplo, ese ejemplar que tienen allí, que cuando lo vi me estremecí, original de la verdadera historia de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Y también el documento de la Recordación Florida, que ahora precisamente se está terminando su expediente para que sea presentado y que el Comité Internacional lo considere para formar parte de la lista de documentos que son reconocidos por la memoria del mundo. Va a ser la oportunidad que ustedes estén allí, también el Museo de la Concordia, que es muy importante en la historia reciente de Guatemala, y también vamos a tener algunas actividades importantes, porque a los que somos centroamericanos, y digo somos porque así me considero, no se nos puede olvidar que estamos celebrando, conmemorando, creo que es la palabra adecuada, porque no todos son celebraciones, estamos conmemorando el 30 aniversario de los importantes acuerdos de Esquipula, que abrieron un proceso de paz y por lo tanto crearon el contexto para la solución de los problemas, o al menos para superar la situación de conflicto que había en los diferentes escenarios nacionales, y que también debemos reconocer, y de eso vamos a hablar en una actividad que está contenida también en el evento el día de mañana. Hay que reconocer el mérito que tuvo en esa iniciativa y que merece mucho más reconocimiento del que ha tenido un guatemalteco que fue el entonces presidente de Guatemala, señor Vinicio Cerezo, que convocó a todos los países en ese momento dramático de la región a iniciar un proceso de paz y de diálogo. Y hace 30 años de esto ocurrió en el año 1986. Y luego, en el año 1996, se firmaron los acuerdos de paz en el caso específico de Guatemala, que fueron un paso muy importante para la superación de las expresiones más dramáticas, tensas y sangrientas del conflicto que acá se dio, y dio lugar a todo un proceso de diálogo, que bien es cierto que no ha sido implementado, ni agotado, ni cumplido de la manera en que se espera, pero también es cierto que dio lugar a una situación mucho mejor de convivencia democrática y de intercambio que todavía debe seguir avanzando para que dé sus frutos. Estamos en el 30 aniversario del primer acontecimiento y en el 20 aniversario del segundo. Y hay muchas importantes fuerzas y expresiones políticas y sociales de la región y de Guatemala que están interesados en volver a la discusión de lo que significaron estos acuerdos. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros? Bueno, lo que tiene que ver es que todos estos acuerdos tienen una extraordinaria e importante y muy rica referencia documental expresada en una cantidad de textos que vale la pena también ser considerada como parte importante de la memoria de la región, de la memoria de Centroamérica, de Guatemala y de la memoria del mundo. Tendremos la oportunidad el día de mañana de asistir a un panel donde se va a hablar de la importancia histórica y documental
de estos acontecimientos a los cuales me he referido. Creo que vamos a tener un programa breve, porque son pocos días para discutir cosas tan importantes, pero como decía un amigo mío, no por breve deja de ser intenso. Y ojalá que la intensidad de las cosas que se discuten acá compense que solamente vamos a estar reunidos durante 3 días. Y que todo esto sea un momento fundamental para seguir trabajando e incrementar la presencia de documentos centroamericanos en la lista de memoria del mundo. En estos momentos, por la información que tengo, solamente existen, a lo mejor me equivoco, ustedes rectificarán, pero solamente existen 3: el registro de esclavos del Caribe británico, presentado por Belice, la Cruzada Nacional de la Alfabetización por Nicaragua y los hombres de plata, trabajadores de las Indias Occidentales en el Canal de Panamá, presentado por Panamá. Seguramente se están preparando expedientes en diferentes países de Centroamérica, será cosa que se va seguramente a discutir e intercambiar aquí. El caso de Guatemala, que por razones obvias conozco más, está avanzando para la presentación de la recordación Florida, que seguramente mañana se lo van a mostrar en el archivo, un documento extraordinario, no solamente por lo que dice, sino por cómo lo dice, por la factura que tiene y el cuidado que tiene. Seguramente, como dice Frank, que le dijeron, sin guantes se preservan mejor, siempre que las manos estén limpias, por lo menos, supongo. Porque realmente verán ustedes la manera en que han trabajado en el archivo para preservar allí. De modo que, una vez más, la bienvenida a todos ustedes, y ojalá que tengamos un excelente seminario, que tengamos un brillante taller y que comencemos un trabajo para colocar de manera más amplia la memoria histórica de Centroamérica en tanto la lista internacional como la lista regional de documentos, que está a cargo también del comité regional, que a estos efectos también existe. Quiero decir, porque no quiero que se me olvide, que también ha sido muy importante el apoyo de Sarita Peralta, secretaria técnica de la Comisión Nacional, y yo les puedo asegurar a ustedes, y esto no quiero aprovechar porque es un contexto en el que puedo hacerlo, que el trabajo que hacemos desde la oficina de la UNESCO en Guatemala es o tiene mayor eficiencia en la medida en que contamos siempre con el apoyo, la colaboración y las propuestas siempre inteligentes de Sarita Peralta, con su gran entusiasmo y su gran experiencia. De manera que, bienvenidos, saludos a todos y nuevamente que tengamos un excelente taller. Gracias. Muchas gracias por tus palabras, doctor Carranza. Antes de visionar el pequeño vídeo sobre los centros de formación, quisiera dar de nuevo la palabra a Frank Rafaela. Muy brevemente, yo pedí la palabra rápidamente porque quiero aprovechar la presencia del embajador Marco Tulio Chicas, primero para darle las gracias por su enorme colaboración en la realización de este evento y en las fechas que establecimos, pero toda su colaboración desde mi llegada a París, a la UNESCO. He contado con el tremendo apoyo de él y de las personas de la misión de Guatemala ante UNESCO. Pero ya que estamos aquí entre centroamericanos y latinoamericanos, también ofrecerles que, por favor, yo veo mi papel en la UNESCO como el latinoamericano, el centroamericano, el guatemalteco que está trabajando al servicio de la humanidad, de todo el mundo, por las causas de la comunicación, de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, de la memoria histórica, de los archivos del mundo, de la digitalización y del uso del Internet, pero con la idea también de mantener en contacto con mi propio pueblo latinoamericano. Entonces, por favor, háganlo saber a sus respectivos gobiernos y autoridades y embajadores de Centroamérica en París, que cuenten con todo el apoyo. Tengo una reunión con el RULA dentro de poco, que está fijada para finales de mes, en que voy a repetir este mensaje, pero tomen en cuenta que estoy para servir a ustedes como latinoamericanos para poder usar los recursos y las facilidades de UNESCO. Muchísimas gracias. Los Centros de Formación de la Cooperación Española en América Latina. Unidades especializadas en transferencia de conocimiento para el desarrollo forman parte de la estructura en el exterior de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
son responsables del desarrollo de actividades de cooperación en el ámbito específico de la formación y del intercambio de experiencias entre países de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, concebidos como foros de encuentro, reflexión e intercambio de experiencias en torno a múltiples aspectos del desarrollo iberoamericano. Contribuyen a la dinamización y a la promoción de la cooperación sur-sur y los procesos de integración regional a través del fortalecimiento de capacidades institucionales de directivos técnicos de las administraciones públicas latinoamericanas, con responsabilidad en el diseño y gestión de las políticas públicas. A través de su actividad se ha fomentado la creación de redes sectoriales de expertos y el aprendizaje entre pares de Latinoamérica y España. Se trata además de centros activos de pensamiento, donde se realizan, debaten y formulan ideas sobre la agenda de desarrollo post-2015. La red de centros de formación se compone de 4 unidades, situadas en lugares estratégicos de la región. El Centro de Formación de Santa Cruz de la Sierra, el Centro de Formación de Cartagena de Indias, el de Antigua, en Guatemala, y el más reciente, en la ciudad de Montevideo, Uruguay. En ellos se ejecuta desde hace más de 20 años el Programa Iberoamericano de Formación Técnica Especializada, orientado al fortalecimiento de capacidades para el desarrollo, en línea con uno de los objetivos del Plan Director 2013-2016, de actuar prioritariamente en el aprendizaje y el conocimiento como elementos imprescindibles en el desarrollo sostenible. Este programa tiene carácter regional y subregional y se articula en íntima colaboración con la Administración Pública Española e Iberoamericana, así como con organismos internacionales multilaterales y la participación creciente de la Unión Europea. Los ejes sectoriales apuntan a la consolidación de los procesos democráticos y el Estado de Derecho, la cohesión social, la promoción de los derechos humanos y las mujeres con enfoque de equidad, la mejora de las oportunidades económicas para los más pobres y la atención de los bienes públicos globales y regionales. Desde sus inicios, se han gestionado en estos centros más de 3.500 actividades internacionales que han formado alrededor de 80.000 funcionarios técnicos vinculados a la administración pública o con orientación hacia el sector público, siendo el único programa que reúne a representantes de toda América Latina para concertar sobre políticas públicas prioritarias para el desarrollo. Paralelamente en estos centros se desarrollan actividades de ámbito nacional y cultural que favorecen el fortalecimiento y acercamiento a los gobiernos locales y a la sociedad civil de los países en que están ubicados estos centros. Y para ello, se cuenta con espacios de debate, reflexión, foros, talleres, exposiciones, presentación de libros, donde la creación, el intercambio académico, científico y cultural son entendidos como un motor de desarrollo equitativo. Asimismo, ofrecen a la comunidad centros de documentación y bibliotecas que cuentan con un nutrido acervo bibliográfico y documental de acceso libre en temas de cooperación y desarrollo. Los centros de formación son por ello activos esenciales de la cooperación española para afrontar los retos políticos, sociales, económicos y de desarrollo a partir de la gestión, transferencia y generación concertada de conocimiento para el desarrollo en la región. Un pequeño resumen de lo que es un poco los centros. Simplemente, y si el ministro hace venir, yo solamente animar, primero agradecer también a todos los técnicos de base que han estado trabajando en todos estos procesos de organización, de logística. Muchas gracias. Miguel Roque, también muchas gracias. Y todo el equipo, digamos, estos técnicos que les estarán acompañando durante todos estos días. Y cualquier cosa que necesiten, pues pueden ustedes contar con ellos. Y por mi parte, simplemente pues desearles, animarles a que conozcan el centro, que disfruten de esta ciudad, de este país, que es absolutamente maravilloso. Y que bueno,
muy buenos días, que tengan un excelente día y una buena estancia entre nosotros. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras de cada uno de los miembros de la mesa técnica, de la mesa principal, perdón. Es así como llegamos a finalizar el primer punto de la agenda e invitamos a todos los asistentes a pasar al primer nivel, a la fuente, para la foto oficial y para luego pasar a un coffee break antes de dar inicio al día. Muchas gracias.